there came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros. Sea el tiempo en el que reciban el programa. Nosotros transmitimos 5 días a la semana, 365 días del mes. Para los que nos acompañan, quiero que sepan que significan mucho para la obra de Dios. Quiero decirles esto otra vez porque es verdad. Ustedes significan mucho para la obra de Dios. Y llevar este gran mensaje de la cruz a la totalidad del mundo es algo maravilloso. Son una parte integral de todo eso. Saben, yo fui al doctor el día de ayer para revisar mis ojos. Me dijo el doctor que tengo visión perfecta, 20/20. Pensé, bueno, algo está mal entonces en algún otro lugar. Tal vez es la culpa de John. Ciertamente sí. Sí. De cualquier manera, yo dije, bueno, entonces, ¿por qué? Es que las letras se borran un poco cuando yo leo. Me dice, bueno, le quiero decir que es la anciana edad, ya, la tercera edad. Dije, bueno, yo le voy a pagar a ese hombre dinero para que me diga esto. Entonces, pero me da gusto que tenga la visión bien, excepto cuando empiezan a borrarse las letras. Buena visión, menos cuando no Excepto tengo. cuando no, sí. De cualquier manera, estoy agradecido por la visión perfecta en ciertos momentos. Así que creo que ya solucionamos el problema, espero que sí, pero de cualquier manera, muchas gracias por orar por nosotros, se los agradezco mucho. El Señor me dijo hace como 2 años que a donde quiera que llegare esta señal en todo el mundo, que su espíritu irá con ella. Damas y caballeros, eso es una poderosa declaración, y es cierto, y es cierto. A donde quiera que esta señal de televisión llegue a todo el mundo, el Señor dijo, mi espíritu, su espíritu irá con ella. Jesucristo dijo, el espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, predicar liberación a los cautivos, visión a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Eso es lo que el Espíritu del Señor hace. Cuando el Señor ungió a David para ser rey de Israel, solo era un jovencito en ese entonces, 14, 15 años de edad o algo así. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David desde ese día en adelante. El gran profeta Isaías le dijo al Señor, toma un carbón de fuego del altar de bronce y toca mis labios, y Dios lo hizo. Yo le he pedido a Dios y vivimos bajo un nuevo pacto el día de hoy, gracias a Dios que no tenemos que ir a un altar de bronce o lo que fuese. Pero le he pedido a Dios la unción de su Espíritu Santo para que esté sobre mi vida, sobre mis labios, para predicar este gran y glorioso evangelio, para enseñar este gran y glorioso evangelio, para cantar de este gran y glorioso evangelio, para orar de este gran y glorioso evangelio a la totalidad del mundo. Es lo más importante, no digo nosotros personalmente, estoy hablando de lo que estamos tratando de darles a ustedes, el evangelio. Es lo más importante en la faz de toda la tierra, el evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y vamos a tener un gran programa el día de hoy, yo lo siento en mi espíritu. Alabado Dios. Y bueno tener a Dave Smith con nosotros. Dave, ¿dónde está Dave? Acerca de usted. Aquí estoy. Es esa visión perfecta de la que estaba hablando, sí. Ahí es, ese es. ¿Alguna campaña se aproxima, hermano? No, señor, no en el futuro. Doctor Dupree.
Es un placer estar aquí. Recibí una llamada ayer, entonces estamos tratando de programarlo a final de Excelente. julio. Maravilloso. Yo estaré predicando el domingo en el Centro Familiar de Adoración. El domingo en la mañana. La plaga se detuvo. Gloria a Dios que la plaga se detuvo. Alabado Dios por eso. John, Josh y yo vamos a el 17 y 18 de junio All Nations Ministries. El pastor James Burdell es el pastor. La dirección 1560 Highway 69 Sur, Columbia, Mississippi. Vamos a estar ahí, vamos a tener servicio el sábado a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Estamos esperando un buen tiempo en el Señor. Va a ser una buena oportunidad Sí, para los amén. padres para saludar al Señor. alabado Dios. Jonathan, Sí, Señor, voy a estar aquí el domingo en la mañana, pero yo el domingo en la noche voy a estar en el Centro Familiar de Oración. maravilloso. Estoy esperando de poder ministrar aquí. Excelente, alabado Dios por eso. Y yo quería mencionarles, sí, el día del homenaje al caído es el lunes. Le pedimos las grandes bendiciones de Dios sobre todos ustedes. Muchos van a viajar y le pedimos a Dios que cuide de ustedes, que no haya incidentes o accidentes y que regresen con nosotros el martes en la mañana llenos del Espíritu Santo. Alabado Dios. Y también tenemos el maratón. El Bibliatón, sí. Bibliotón, sí, es cierto. Sí. Le pregunté a Frances el día de ayer, me parece, ¿cuándo es el Bibliatón? El jueves, me dijo ella, sí. Y es una de las obras más importantes en la faz de toda la tierra, damas y caballeros. Y lo digo no por causa de nuestro involucramiento en ello, no, no, no. Lo digo por lo que representa el Evangelio de Jesucristo. Y la Biblia de estudio del expositor es, creo yo, la mejor ayuda que una persona pueda tener, darle a esta persona, a esta gente, predicadores o quien sea, aún los miembros de la iglesia, esta Biblia para que aprendan la palabra de Dios. Así que oremos, es este próximo jueves, ¿verdad? Sí, Señor, claro que sí. Así es, muy bien. Y tal vez le podemos recordar a la gente que en un par de semanas vamos a tener el curso intensivo con el Dr. Watts en Así libro de es, Efesios. así es. Bueno, ya está bien cerca la fecha. Sí, sí, se aproxima del 5 al 9 de junio. Él estará enseñando sobre el libro de Efesios. Es un excelente maestro. Excelente, sí. Deben de aprovechar la oportunidad de recibir esa clase y qué bueno que el doctor Dupree lo está mencionando, porque es muy importante. Si es físicamente posible, deben de estar en esa clase. No se arrepentirán de hacerlo. La clase de Loren en mayo fue maravillosa. La gente vino a esa clase y salió llena de información y sabiduría. Con el Dr. Watts va a ser excelente y luego después de eso, en julio, tenemos la clase intensiva con Paris Reagan del 10 al 14 de julio sobre los milagros de Jesús. Entonces hay 2 clases intensivas más este verano. El pueblo debe de aprovechar esta oportunidad, tomar la oportunidad Amén. de ser parte de esto. Los estudiantes pueden tomarlo como parte de crédito o si alguien quiere venir y escuchar, $25 para poder estar ahí toda la Increíble. semana. La toman para recibir crédito y se aplica hacia sus títulos de estudio. Sí, señor, si ellos quieren. Tremendo. La vez pasada creo que tuvimos 7 u 8 estudiantes que tomaron la clase para crédito. Pero si solo quieren venir y escuchar, pueden hacerlo. Una vez más, $25 por toda la semana. Pero hay café, agua, aperitivos para ellos. Y vale muy bien la pena. Realmente que lo es. Un semestre de enseñanza en una semana, claro que sí. Bueno, para estudiar la palabra de Dios o el estudiar la palabra de Dios es algo que cada persona llamada por Dios, sea ministro o miembro de la iglesia
usted debe de aprovechar esa oportunidad, no se arrepentirá y se lamentará de no hacerlo. Así que empezamos, Dave, a leer en el versículo 16. Ya tratamos esto extensamente, pero esto es realmente tan importante, tan vitalmente importante, que realmente no podemos agotarlo, francamente. Las escrituras del apóstol Pablo. Adelante en el versículo 16 y continuamos. Digo pues, andad Pone en orden su comportamiento. en el Espíritu, Lo hacemos poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, por medio del cual el Espíritu obra exclusivamente. Ahora, permítanme decir algo. Pablo usa la expresión caminar frecuentemente y él no está hablando de, de poner un pie enfrente del otro. Él está hablando de nuestro comportamiento, cómo nosotros nos conducimos, cómo vivimos esta vida, y él está usando eso como un ejemplo. Pero cuando decimos andad, ¿andad cómo? En el Espíritu. Y cómo nosotros andamos en el Espíritu, ¿cómo lo hacemos? Poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, entendiendo que toda bendición, toda cosa buena, buena dádiva viene a nosotros, toda victoria viene a nosotros, llega a nosotros a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y nuestra fe en esa obra terminada, el lugar donde usted pone su fe, donde usted puso su fe, la posición de su fe, considero que es la situación más importante en su vida para el Señor. El blanco de su fe. La fe de la mayoría de los creyentes está en ellos mismos y no en Cristo y la cruz. No se hace de esa manera por una rebelión. En la mayoría de los casos es que la mayoría no sabe. Ellos no entienden que su fe debe de estar en Cristo y la cruz exclusivamente. ¿Y por qué es eso? Porque allí es donde Jesús derrotó el poder de las tinieblas, y en oración esta mañana el Señor puso eso en mi espíritu. En la cruz del Calvario Jesús derrotó todo espíritu demoníaco, todo ángel caído, Satanás mismo, todo derrotado por el poder de Dios. Por eso es que Satanás odia la cruz como lo hace. Es porque allí es donde fue derrotado todo ángel caído, todo espíritu de las tinieblas derrotado en la cruz del Calvario. Y nosotros ponemos nuestra fe en ello y mantenemos nuestra fe en ello. La mantenemos allí. Y cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo, y me gusta esta parte, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, va a trabajar a favor nuestro para darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Así es como nosotros caminamos, andamos en el Espíritu. Y permítame decir lo siguiente, lo digo todo el tiempo, pero disfruto decirlo. Su fe debe de estar en Cristo y la cruz exclusivamente. Y siendo así, el Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho, empezará a obrar en su vida como nunca antes. Y el Espíritu Santo no puede operar si hay pecado en la vida del hombre. Y nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado, enfermo de pecado, un mundo que está saturado por el pecado. Es el poder de las tinieblas de Satanás. Y la única cosa que detiene
Eso es Jesucristo y este crucificado y nuestra fe en esa obra terminada por Cristo. Y usted dice, bueno, pero es que yo ayuné 5 días, ¿quiere decir que eso no me va a ayudar? Sí, le va a ayudar. Claro que sí, pero no le va a dar victoria sobre el pecado. Y ese es el problema. El pecado es el problema. Y usted dice, bueno, yo no sé si estoy pecando, yo sé que usted no entiende el pecado entonces. Porque aún los pensamientos de absurdeces son pecado. Así que por favor entienda que la única obra en contra del pecado es la cruz de Cristo. Es lo único que puede retener eso. La única solución, victoria sobre el pecado es la cruz de Cristo. No hay otra. El pecado no responde a nada más, solamente la cruz. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No responde a la psicología, al dinero, no responde a la educación, no responde a la habilidad, no responde al talento. Responde única y exclusivamente a Jesucristo y este crucificado. Hermano Swagger, Cristo es la puerta, pero la cruz es la llave que nos da el acceso a los beneficios y el valor de lo que Él hizo allí. Podemos decir que es el medio. El medio por el que tenemos acceso a estos grandes beneficios de lo que Cristo pagó. Debemos andar en el ámbito del Espíritu. Este es el reino del Hijo. Opera a través de la fe y en eso que Él hizo en la cruz. En el Antiguo Testamento la palabra era direct, es muy similar en significado a la palabra andar para pateo en el griego, pero la idea, así como los judíos entendían la imagen de direct, tiene que ver con alguien que dirigía o señalaba con su dedo una senda en particular que debían tomar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. Hay una manera ordenada por la que debemos comenzar a pensar y permanecer en ese ámbito de pensamiento. Para funcionar, sí. Y esa es la renovación de la mente que sucede. Al crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, reconocemos más y más que si permanecemos en el Espíritu y andamos en el Espíritu, ordenamos nuestra manera de pensar en que la cruz es el medio para obtener victoria y tener victoria. De hecho, la victoria ya ha sido ganada. Aquí es donde se confunde la gente. Jesús ya pagó la deuda. Él ya derrotó el poder del pecado. Él ya derrotó a Satanás. Él ya derrotó todo lo que nosotros somos confrontados que puede traer dificultad del mundo, la carne y el diablo. Disculpa, John, permíteme interrumpirte un segundo. Claro. Para probar a través de la Biblia lo que acabas de decir. Colosenses capítulo 2, iniciando en el versículo 14. Adelante, léelo, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Borrando el acta de decretos que nos era contraria. Allí está diciendo la mentira, no, la ley estaba en contra de nosotros porque no podíamos guardarla. No, ningún ser humano lo podía hacer. Así que el Señor la guardó por nosotros en sus 33 años y medio de vida en esta tierra. Él nunca falló ni siquiera una sola vez. Y eso fue para usted y para mí, no fue para Él. Él no lo necesitaba eso. Él era Dios manifiesto en la carne. Él no necesitaba esas cosas. Pero Él lo hizo por nosotros porque la ley demandaba que fuese guardada perfectamente. Si no fuese así, había muerte. Moría. Eternamente perdido. Pero Jesús la guardó por nosotros. Alabado Dios. Realmente, cuando nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, esa vida perfecta que Él vive o vivió, Así viene a es, ser nuestra. amén. Y yo ahora soy visto ante los ojos de Dios como perfecto. Amén. ¿Por qué? Por mi fe que está en aquel que es perfecto. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Ustedes sienten eso, damas y caballeros. Es que se hizo todo por usted y por mí, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. El registro en el cielo especificaba nuestros fracasos y fallos, y eran muchos. Pero cuando le dijimos sí a Jesucristo, cuando eso sucedió,
Gracias a Dios que Él anuló Sí, Señor. el acta de los decretos que había contra nuestra. Y ahora nosotros estamos ante Dios justificados por lo que Jesucristo hizo. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Oh, Dios, estaban en contra de nosotros, pero ya no lo están. Aleluya. Ya no lo están, han sido borrados. En 2 Corintios capítulo 2, Pablo diría dos cosas de la ley. Es una administración de la muerte y ministración de condenación. Porque no podíamos guardar la ley, porque éramos débiles en la carne, Romanos 8, 3 y 4. Cristo a nuestro favor condenó al pecado en su carne, queriendo decir que Él pagó la deuda del pecado. El poder del pecado fue roto para que pudiéramos vivir en victoria. Y esta administración es mucho más gloriosa que lo que la ley podía producir, porque la ley no podía producir justicia. Aleluya, qué pensar. Señor. Jesús trajo salvación, victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen, la gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Victoria, sí, victoria, aleluya, soy libre. Jesús me dio victoria. Gloria, gloria, aleluya. Él es todo para mí. Estoy confiando en el Señor, estando en su palabra. Victoria, sí, victoria. Tengo paz y gozo interior desde que mi vida es libre del pecado. Victoria, sí, victoria. Victoria, sí, victoria. Aleluya, soy libre. Jesús me dio victoria. Gloria, gloria. Aleluya. Él es todo para mí. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, damas y caballeros. No sé si lo sienten ustedes o no, pero yo sí lo siento. Y gracias a Dios que Él anuló los decretos que estaban en nuestra contra, los anuló todos éramos culpables, pero Él escribió en el lugar de culpables inocentes. Hermano Swagger, en cuanto a esa misma idea, en 1 de Juan, capítulo 2, 1, los escritos de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese abogado, cuando Él clavó todo en la cruz, eso le dio a Él el derecho legal que cuando el enemigo venga contra nosotros, cuando Satanás se levanta y trata de golpearnos y atacarnos con culpa y condenación y con esa falta de dignidad, el hecho de que Jesús tomó y clavó nuestras transgresiones en la cruz, no. Este hombre no es culpable. Y aquí está la razón del por qué. Ahí está, así es. ¿Y por qué es Jesucristo y lo que Él hizo? Él lo hizo. Todo tiene que regresar a la cruz. Bien, John, que era contrario. Que nos era contraria. La ley está en contra de nosotros simplemente porque no podemos guardar sus preceptos, no importa cuánto tratemos. Quitándola de en medio. Un momento, damas y caballeros, no solamente esto se refiere a la ley de Moisés, y es obvio, ¿no?, con toda Israel. Pero también se aplica a nosotros hoy, que cuando nosotros instituimos leyes que nosotros hacemos, y este es el problema de la iglesia hoy día, siempre ha sido el mismo, era mi problema. Alabado Dios, ya no lo es más, pero yo sé a lo que me estoy refiriendo. Nosotros formulamos leyes y yo puedo guardarlas. Usted no puede. Yo ayunaré 20 días. Y si eso no lo logra, lo voy a hacer 30 días. Bueno, tiene que detenerse en algún momento.
Y usted no lo puede hacer, damas y caballeros. Esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos, que nosotros mismos, de acuerdo a nuestra propia habilidad y fuerzas, no lo podemos hacer. Fallamos. Y usted dice, bueno, yo no estoy fallando en ninguna ley de Moisés, pero las leyes que nosotros inventamos personalmente. Y les voy a hacer una pregunta acá. Cuando Dios miró a Israel, cuando fallaron leyes, Él le llamó a eso fallo, ¿no? Así es. Bien, entonces tal vez es una ley que nosotros inventamos actualmente, ahora mismo. Nosotros inventamos leyes y las voy a guardar, pero Dios ve el fallo allí de la misma manera. Absolutamente. Así Sí. es, está en lo cierto. Entonces, lo que debemos hacer para ser justos de acuerdo a la ley es obedecerla perfectamente. Y no ninguno podemos. lo hemos hecho ni lo haremos. Así es, así es. Por eso es que el hebreo debía venir continuamente, no solamente una vez al año. Realmente, si lo vemos bien, habían ciertas transgresiones por las que tenían que hacer sacrificios especiales. Ujú. No podían guardar la ley. Algunos, si querían agradar a Dios, estaban realmente gastando el camino. Sí, así es. Al templo o al Sí. tabernáculo, ¿no? Estamos hablando de 2 o 3 millones de personas. Así ¿Se es. pueden imaginar cuántas veces pecaban? Dicen que el sacerdote tenía que pararse casi en sangre día y Día y noche, noche. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y cuando realmente, ¿cuál era el día de fiesta que era la Pascua, creo que era? La semana de la Pascua, cuando Jesús fue a la cruz y realmente tomaron la sangre del templo al El arroyo de Cedrón. exacto, al torrente de Sidón. Durante varias semanas estaba rojo, estuvo rojo por la sangre de los sacrificios. Y realmente estoy tratando de recordar en la Pascua, Jesús estuvo allí. Y Sí. en medio de esa gran multitud, ese monte realmente albergaba tal vez 1,000,000 de personas, era muy grande. Pero ¿qué él clamó? ¿Qué palabras pueden recordar ustedes? Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Venga y tome, y todo aquel que cree en él, como dice la Biblia, de su interior fluirán ríos de agua de viva. aguas vivas. Sí. Aguas vivas, no simplemente agua que sale de una vasija o agua que se derrama sobre el altar de bronce. Y gracias, John. Gracias a Dios que no tenemos que ir a Jerusalén hoy día. Amén. No tenemos que aún. Una señora me llamó recientemente, digo yo recientemente, fueron 40 años atrás. Y yo estuve en la radio en Houston, Texas, y yo me quedaba allí tal vez 3 y 4 horas con llamadas que la gente llamaba de diferentes lugares y llamaron, lo hicimos así también en Dallas, en Detroit, y bueno, y ella preguntaba, ¿qué hago yo? ¿Tengo que ir donde el sacerdote si fallo? No, hermana, no tiene que ir al sacerdote, no tiene que ir al predicador, no va a la iglesia, no tiene que hacer nada de eso. Usted no debe de fallar, pero si falla, usted simplemente se lo confiesa al Señor Jesucristo, donde quiera que usted esté, no importa, Así donde es. quiera que esté, confiéselo al Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y eso es. Y le doy gracias a Dios por Amén, esa así promesa. es. Bueno, la gente a menudo no comprende ese versículo en Santiago 5:16. Confesad vuestras faltas o pecados unos a otros, orad unos por otros para ser sanados. Cuando él está hablando de confesar las faltas unos a otros, no está hablando solamente de ir a cualquier persona. Uno no puede confiar con la mayoría de gente, con los problemas. De lo que él está hablando es encontrar a una persona que tiene una madurez espiritual para hacer esa
esa persona que pueda ser responsable por uno, que pueda ayudarnos, que regresándonos a Eclesiastés, donde dice cómo dos pueden andar juntos a menos que estén de acuerdo. Si uno cae, el otro lo levantará. Si uno se pierde, el segundo lo traerá de vuelta. Si lo confiesa cualquier persona, usted va a terminar en Facebook. Sí, las redes sociales lo tendrán antes de que usted tenga tiempo de salir de esa misma habitación. Exacto. Hermano Swagger, este domingo va a ser la celebración del Shabbat para los judíos. Lo vemos como la fiesta del Pentecostés. Esto, por supuesto, fue la fiesta que los judíos celebraron 10 días después de que dejaban el desierto, o que dejaron el desierto y recibieron la ley. Ese es el nacimiento de la iglesia, 10 días después de la ascensión de Cristo, donde el Espíritu Santo ahora viene en un ámbito nuevo. La iglesia nace y también es bautizada en el Espíritu Santo con evidencia de lenguas se manifiestan, pero la obra del Espíritu Santo para salvar y bautizar con poder para llevar este evangelio de Jesucristo a todo el mundo se manifiesta. Y yo no sé si la gente se da cuenta que vivir en este ámbito del Espíritu, miren, nosotros tenemos más beneficios el día de hoy, aún más que cuando Cristo Así es, vivió y así es. caminó por esta tierra. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así A todo el es. mundo, no solamente a los creyentes. Hoy tenemos un don maravilloso y el mensaje de la cruz, de hecho, miren, yo estaba enfermo este fin de semana, por eso es que no estuve en algunos de los programas y disfruté mucho la programación cuando pude escuchar, pero el Señor me siguió recordando cómo fue que tuviste esta gran victoria, cómo es que tú puedes caminar, y siguió regresándome a la cruz. Lo que Jesús hizo no se trata de lo que yo haga, sino de lo que Él hizo y cómo lo hizo por mí en la cruz. Cuando recibimos ese entendimiento, no querremos acercarnos a la vida, ni a la tentación, ni a ninguna otra cosa de Así ninguna es. otra manera. Mi fe está en lo que el Señor hizo en la cruz hace 2000 años, así como lo leímos. Él quitó del medio las leyes y las cosas que nos eran contrarias y las clavó en su cruz. Ese no es mi pacto, la ley ya no lo es, ni tampoco es mi manera de vivir, ni mi ideología. Ahora voy a disfrutar, aun cuando estaba yo ahí enfermo, miserable. El Señor estaba allí consolándome, dándome la paz y me estaba regocijando en el poder que tengo hoy para vivir libre del poder del pecado. Y utilizo yo ese término libre, porque algunas personas dicen, no sois libres. Claro que sí lo somos. Yo no me despierto todos los días pensando que voy a tener otro cigarrillo. Cuando el Señor me libertó, terminó todo. Usted puede tener una habitación llena de gente que esté fumando y yo voy a toser y me va a dar asco y no voy a tener el deseo de fumar. Mi fe no va a ser removida de aquel que me libertó. Y eso es la hermosura de todo eso. Nosotros podemos disfrutar esa experiencia cristiana, como usted dijo. Y Dios quiere que lo hagamos, por eso lo hizo, para que podamos tener comunión y caminar en ese gozo. Gracias a Dios que no tengo que llevar un cordero a Sí, Jerusalén. Señor. No Amén. tengo que hacer eso. Jesús lo pagó todo y a Él se lo debo todos los pecados, dejaron una mancha, pero Él la lavó. Empecemos desde el principio, por Hermanos, favor. antes de hacer eso, miren, ustedes mencionaron estoy agradecido por esto, no tenemos que ir a Jerusalén, no tenemos que ir en avión y buscar un cordero perfecto allá y sacrificarlo, no tenemos que hacer eso, pero sí somos llamados a hacer algo. Y eso es lo que Pablo le diría a Timoteo, y es pelear la buena batalla de fe, porque estamos hablando de andar, caminar, de ordenar nuestro comportamiento, nuestro carácter conforme al Espíritu. Y para hacerlo es nuestra fe en la cruz como se logra. Es llamada la pelea, la lucha, porque nuestra pelea o nuestra tendencia natural es crear leyes, como lo hemos estado mencionando, crear una manera de vida que me dé victoria porque yo no puedo encontrarlo de ninguna otra manera. A nosotros nos gusta tomar el crédito, y cuando leemos en las Escrituras acerca de los fariseos y los saduceos, los escribas y toda esta gente que creó esos mandatos, y leemos de cómo es que vinieron contra Jesús, leemos cómo ellos planearon cada vez que podían y reunían multitudes para poder atacar a Jesús y todas estas cosas, y uno piensa, bueno, yo jamás haría eso. Ujú. Pero si Jesús estuviera caminando en este día, hoy en día hay mucha gente que ha creado sus propias leyes y mandatos que Jesús no obedecería, y ellos mismos se enojarían, ellos mismos serían los que tratarían de planear y atacar. Tenemos que darnos cuenta de que eso no sucedió solamente hace 2000 años con esos fariseos malos. Eso pudiera ser yo.
yo pudiera ser aquel que crea esos mandatos y leyes. Yo quisiera, o yo Exacto. tal vez pudiera tratar de vivir perfectamente sin Dios. Entonces estás diciendo que mientras crearon cientos y cientos de leyes, queriendo decir que tenían que guardarlas para no romperlas, Sí. y si nosotros creamos leyes hoy día diciendo que esto nos va a dar victoria, etcétera, etcétera, es lo mismo que cuando ellos estaban creando leyes 2000 años atrás, ¿correcto? Es exactamente lo que estoy diciendo, porque cuando nos fijamos creo que Jesús estaba en el templo, él estaba viendo a todo lo que sucedía. Un fariseo entró golpeando su pecho de cuán orgulloso estaba. Por lo menos no soy como aquel hombre por allá. Y aquel hombre, él estaba doblegado diciendo, Dios, perdóname porque soy un pecador. Y Jesús dijo, solamente uno de estos dos salió de aquí justificado. Así Y fue es. aquel hombre, no fue el fariseo. Y eso es lo que hacemos cuando creamos mandatos y leyes, cuando decimos voy a ayunar 30 días para tener victoria, cuando decimos voy a hacer ciertas cosas para tener la victoria sobre mi pecado, pero vemos a alguien más luchando con la misma situación que, si somos honestos, nosotros también sufrimos, pero por causa de mis leyes, por lo menos no soy como aquellos allá, por lo menos estoy tratando. Eso nos da esa misma Autojusticia. autojusticia. Sí. Siempre lleva la autojusticia. Correcto, eso. y esa es la buena batalla de fe que debemos nosotros tener y participar en ella. Pelear para mantener nuestra fe enfocada solamente en Cristo, para que cuando vengan las tormentas y esa tendencia natural de crear mi propia ley para que no haga cosas, cuando todo eso surja, yo tengo que mantener mi fe puesta en Cristo. Es una buena batalla, es una batalla que nos lleva a la vida eterna. Es una buena Es batalla. una buena batalla, sí, así es. Entonces, cuando yo estoy luchando para ser justificado, manteniendo y guardando leyes que alguien, yo mismo o alguien más haya establecido, yo estoy poniendo mi fe en el yo. Sí. Pero cuando guardo mi fe, pongo mi fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, yo camino y ando en el ámbito del Espíritu. ¿Y cuál es el resultado? Lo vamos a leer en un poco. Cuando yo mantengo mi fe en el yo, las obras de la carne van a manifestarse. Pero cuando yo mantengo mi fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el fruto del Espíritu va a ser el resultado. Bueno, John, empecemos desde arriba una vez más y continuamos. No, habiendo anulado. Versículo 15. Estaba en el 15, muy bien. En Y el 15. despojando los principados Despojado. y las potestades. Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz por Cristo expiando todo pecado. El pecado era el derecho legal que Satanás tuvo para mantener al hombre en cautiverio. Con todo el pecado expiado, ya no tiene derecho legal de tener a nadie en esclavitud. Ahora, estas son palabras importantes aquí. Con todo pecado expiado, y Jesús expió todo pecado. Satanás no tiene derecho legal de tener a nadie en esclavitud. Y él en esencia está rompiendo la ley cuando pone esclavitud en la vida del creyente, ¿no? Y nosotros no tenemos que tolerar eso. No. No tenemos que ceder a ello. Sé que debemos irnos a la pausa en un momento, hermano Swagger, pero escuchen eso. Dice que no tiene derecho legal de retener a nadie atado. Él trata, y como usted dijo, él está violando la ley cuando él lo hace, pero por lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario, nosotros tenemos el poder que resucitó a Cristo de los muertos vive dentro de nosotros. Tenemos el poder para decirle no. Cuando nuestra fe está en Cristo, cuando Satanás viene contra nosotros, cuando ese viejo pecado trate de asomar la cabeza, nosotros tenemos el poder para caminar libres de ello, porque ya no tiene la llave para las cadenas que solían atarme. Esa alabanza que dice, y si el Así Hijo es. os libertare, libres seréis. Así No hay es. cadenas de esclavitud, la libertad ha triunfado en libertad, y si el Hijo os libertare, libre será. No es una pregunta, es un hecho. Nosotros somos libres en Cristo y no puede mantenernos esclavizados. Debemos de estar avanzando acá. Y lo estamos haciendo, sí. Lo estamos, de Sí. hecho. Eso es una realidad. Ya volvemos. Vive la diferencia.
El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. John, empecemos desde arriba, el versículo 14. Estamos en Colosenses y queremos mostrar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué nuestra fe debe de estar en Él? La razón, ¿no? Amén. Empecemos desde arriba. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Pertenece a la ley de Moisés, que era el estándar de Dios de justicia que el hombre no podía alcanzar. Que nos era contraria. La ley está en contra de nosotros simplemente porque no podemos guardar sus preceptos aunque tratemos. Quitándola de en medio Se refiere a la penalidad de la ley que es quitada. y clavándola en la cruz. La ley con sus decretos fueron abolidos en la muerte de Cristo como si fuera crucificada con Él. Y pensemos en eso, clavándola en su cruz. Alabado Dios. Hermano Swagger, Nuestros fallos fueron clavados en su cruz. usted ha compartido en el Alabado pasado Dios. la información con respecto a poseer el doble. Tal vez la gente puede escucharlo si no lo ha escuchado aún. Eso es un sistema que los israelitas tenían en los antiguos tiempos. Si uno de ellos quedaba en bancarrota, ellos tenían que escribir todas sus deudas en una piel, no tenían papel como nosotros hoy lo tenemos, y ponían allí, pues, bueno, al señor tal y tal se le deben tanta cantidad de dinero, al señor Goldstein 40, y así se citaba todo allí y se clavaba, porque toda la negociación en aquel momento se llevaba a cabo en la puerta de la ciudad, ¿no? Y bueno, se clavaba y la persona estaba en bancarrota. Ahora cualquier persona podía ver y leerlo y ver qué había sucedido, cuánto dinero se debía y a quién se le debía. Y eso era algo pues común en aquel tiempo. De vez en cuando, un benefactor, tal vez un familiar o un extraño, porque lo que es una fortuna para uno realmente son monedas para otros, ¿no? No es Sí. importante. Y a veces entonces un familiar tal vez, o a veces un extraño, pasaba y bajaba aquella piel que estaba allí, que tenía toda aquella deuda escrita, y entonces la clavaba de vuelta en aquella puerta y escribía su nombre en el frente, queriendo decir que él ahora era responsable por toda aquella deuda, que todo lo que tenía que hacer la persona era ir a verle a él y él pagaría el dinero debido. Eso fue lo que sucedió con nosotros, damas y caballeros, cuando Jesucristo fue a aquella cruz. Y gracias a Dios que Él quitó lo que debíamos, y debíamos mucho, la lista era larga, pero Él lo pagó. Él dijo que lo pagaría y lo pagó en la cruz del Calvario, completamente. Y yo ya no debo nada hoy, no por mí o mi inteligencia, sino por Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Es hermoso porque en Isaías 40, versículo 2, el Señor dice: hablad cómodamente a Jerusalén y clamadle a ella para que sepan que su obra ya fue cumplida y su iniquidad perdonada, porque recibió de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Lo cubrió todo. Así es, qué maravilloso, Hermoso. ¿verdad? Sí, La Maravilloso. presencia del Señor está aquí. Muy bien, adelante con lo próximo. Clavándola en su cruz. Y clavándola en la cruz,
La ley con sus decretos fue abolida en la muerte de Cristo, como fue crucificada con él. y despojando los principados y las potestades. Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz. Y damas y caballeros, estas son palabras importantes. Principados y potestades, todos derrotados, derrotados. Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz de Cristo, expiando todo pecado. El pecado era el medio legal que tenía Satanás para mantener al hombre en cautiverio. Con todo pecado expiado, ya no tiene derecho legal para tener a nadie en esclavitud. Él Cristo, los exhibió públicamente, lo que hizo Jesús en la cruz fue frente a todo el mundo. triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo fue completo y fue hecho por nosotros, lo que significa que podemos andar en poder y victoria perpetua debido a la cruz. Y quiero ir otra vez al versículo 15. Dice que Él despojó a los principados y las potestades. Está hablando de demonios, lo que le causa a usted, a mí, a todos muchos problemas. Pero nos dice aquí claramente que ya no más. Jesús los despojó a los principados y potestades, les quitó los dientes. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos ver en Hebreos 2:14, dice que el pueblo es partícipe de carne y sangre, también él mismo, de la misma forma, tomó parte de lo mismo, que a través de la muerte pudiera destruir al que tenía el poder sobre la muerte, ese es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesucristo y su encarnación, allí cumplió la justicia perfecta de la ley y a través de la muerte derrotó el poder de Satanás y le quitó la muerte a Satanás, y ahora Jesucristo reina y da vida, y ahora nosotros podemos participar de esa vida eterna que comienza cuando somos salvos. Los beneficios de todo lo que Cristo hizo ahora está disponible para nosotros. Leamos. Él pagó la deuda completa del pecado y rompió el poder del pecado. Así es. Un autor dijo esto, hablando de despojar, es un término militar, y es el botín de la guerra, ¿verdad? Cuando uno es conquistado y derrotado, todo es llevado, tomado, quitado, incluyendo el poder y todo lo que uno pensaba tener. El autor dice que la idea es que Cristo ha sometido completamente al enemigo con su muerte. Una victoria completa fue lograda por su muerte, para que todo ahora esté en sujeción a Él y nosotros no tengamos nada que temer. No tenemos nada de qué temer, nada por qué asustarnos, porque Cristo ya nos ha dado una completa victoria. No es una victoria parcial, sino completa. Estamos en esos principados, potestades, todos sus secuaces, todo poder de las tinieblas ahora está sujeto a Cristo, y esa es nuestra heredad. Nosotros tenemos esa heredad no porque la merezcamos, sino porque nuestra fe está puesta en la cruz y ahora nosotros tenemos la heredad de la victoria. Y no tiene que temer de estas reglas. Y vamos a leer John, versículo 15 o 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, 16. luna nueva o días de reposo. Eso derriba realmente toda regla que la gente puede inventar, Sí, ¿no? señor. En el momento que anexamos reglas a la obra terminada por Cristo, acabamos de abrogar la gracia de Dios. Lo cual es la sombra de lo porvenir. La ley, con todas sus observancias, solamente era para señalar a aquel que vendría, Cristo. Pero el cuerpo La iglesia es de Cristo. se refiere a la sustancia y la realidad en comparación a la sombra. Nadie os prive del vuestro premio, Se refiere a la falsa doctrina. afectando humildad Se refiere y a la culto relación, a los ángeles. se refiere a la enseñanza gnóstica, diciendo que el hombre no podía ir directamente a Dios a través de Jesucristo, sino más bien tenía que buscar a Dios a través de esa gracia de seres intercedores, es decir, ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto.
Se refiere a irse fuera de la voluntad de Dios revelada. Vanamente hinchado en el sentido de su propia mente. La mente carnal que no es la mente de Dios. Ahora, Doctor Dupree, yo estoy seguro que usted ha estudiado el gnosticismo Sí. y nos puede tal vez hablar de ello. Esto era un problema en la iglesia primitiva, ¿no? Sí, señor. Y ellos decían que tenían un mayor nivel de conocimiento, ¿correcto? Correcto. Ellos pensaban que el conocimiento los elevaría y les ayudaría a lograr victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne, victoria sobre el mundo. Pensaban que podían obtener cualquier cosa que necesitaran a través del conocimiento. Mm. No necesitaban arrepentirse, La fe en Cristo no entró allí. no se consideraban eso tampoco. Dios. Así que Pablo desecha aquí todas las reglas y regulaciones que nosotros pensamos, y tal vez no sea lo peor de los ángeles o algo así, pero aún cae en la misma categoría, ¿no? Sí, Y nosotros no debemos de permitirnos estar envueltos en tal tontería. bueno, lo mismo sucede el día de hoy. Gente altamente educada tiene la tendencia de depender de sí mismos en vez de confiar en Dios. Ahora tal vez sean salvos, tal vez amen a Jesús y quieran ir al cielo, pero aún así dependen de su educación y de su conocimiento y de su entendimiento en vez de regresar a quién es Jesús verdaderamente. Una vez más, en esta terminología que se usa aquí, es un negar, y no sé si podemos llamarlo negar, pero creo que debe de ser negar lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? A favor nuestro. Y una vez más, quieren sustituir las leyes que ellos inventan por esto. Ellos no niegan lo que Cristo hizo, pero piensan que lo que ellos tienen es mayor y no hay necesidad de esto. Mm. Es casi como que tenemos un conocimiento de esto, bueno, tenemos un conocimiento de todo lo demás. Y ellos lo ponen en un estante con todo lo demás que han aprendido. Mi fe está en mi conocimiento, por ejemplo. El conocimiento nos dará todas las respuestas que necesitamos para curar todos los problemas de la humanidad. Bueno, pero eso no es tan aplicable hoy, ¿no? Claro que sí, es peor el día de hoy que aún entonces del que estamos hablando. Queriendo decir que Que la gente el día de hoy probablemente es más educada de lo que ha estado en la historia. A menudo yo he dicho, y he estado yo en la educación superior durante muchos años, pero he dicho yo que una licenciatura el día de hoy básicamente es lo que un diploma de bachillerato era hace 40 años. Y una maestría el día de hoy es lo que una licenciatura era hace 40 años. La gente tiene acceso al conocimiento más y aún así somos más sí. ignorantes de la verdad. Mm. Porque la gente también tiene una tendencia a estudiar lo que justifica lo que quieren creer. Repita eso, por favor. Que la gente muy a menudo estudiará aquellas cosas que justifiquen lo que quieren creer e ignorarán todo lo demás. Mm. Esa es una razón por la que es importante, y no quiero regresar a esto, pero ese término, pelear la buena batalla de fe. Después en 1 Timoteo 6, versículos 20 y 21, Pablo da ciertas ideas que debemos evitar si peleamos la buena batalla de fe, si estamos haciendo lo que debemos estar haciendo. Estas son cosas que deben suceder. Les dice el versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Lo que fue depositado en tu cuenta, en ti, fue la verdad del Evangelio, Jesucristo y lo que Él ha hecho. Timoteo, guarda eso, guarda tu fe en eso. Ahora, mientras tú mantienes eso, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Tiene que ver, sus notas dicen, tiene que ver con cosas que le falten la piedad y contenido vacío. Y no solo eso, pero también oposiciones de, la palabra debe ser traducida como conocimiento, argumentos de la falsamente llamada ciencia. La falsamente
llamada ciencia, habla del gnosticismo, de los gnósticos, y eso es prevalente el día de hoy. Así que mientras guardamos nuestra fe en Cristo y mantenemos nuestra fe en lo que Él ha hecho por nosotros, cuando estas ideas de ciencia que puedan incrementar el conocimiento o el conocimiento pueda traerlos a nuevos niveles de ciencia, todo aquello que sea contrario a lo que se les ha entregado, ustedes deben de rechazarlo y deben de evitarlo porque finalmente solamente son palabras profanas, pláticas, cosas vanas. Pablo comparó la sabiduría del hombre y de Dios en 1 Corintios. Dijo, no muchos grandes o nobles o sabios, llama al Son Señor, llamados. ¿no? Aceptarán y de hecho se van a simplemente creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es una de las razones por qué es crítico en el día en el que vivimos que la gente que esté viendo envíe sus hijos y sus nietos a el Instituto Bíblico o la Universidad Jimmy Swaggart para tener un conocimiento completo de la palabra de Dios. Antes de que tengan que salir al mundo, necesitamos más que nunca antes tener a hombres y mujeres arraigados y establecidos en la palabra de Dios. Con maestros como Jonathan Steele, Loren Larson, Dave Smith. Necesitamos eso, Dr. Gray. Ellos necesitan arraigarse tanto, el Dr. Watts, Paris, podemos continuar. Necesitan tener el conocimiento adecuado. Así es, esa es la llave. El Así conocimiento correcto, Sí, ¿verdad? amén. Y la educación no es pecado, no está mal. No, para en nada. su propio lugar. Y si se usa correctamente puede ser de bendición. Yo no quiero ir a un doctor que no ha sido instruido. No, de ninguna manera. Tengo suficiente problema sin eso. Y creo que ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Creo que sí es lo que dice el reloj. Eso dice el reloj. Y yo iba muy bien hasta el final, ¿verdad? Gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.